Estaba seguro de que ella había construido una vida feliz con otro hombre, hasta que dos niños pequeños con sus ojos le demostraron lo contrario. Alex Rivers se había entrenado a sí mismo para creer que la certeza era una forma de fortaleza. Como director ejecutivo de una empresa de rápido crecimiento, tomaba decisiones rápidamente, rara vez las cuestionaba y nunca permitía que la emoción lo frenara. Su oficina se encontraba en lo alto de la ciudad, todo vidrio y acero, un lugar donde el pasado se sentía distante e irrelevante. Desde allí, la vida parecía ordenada, controlada y totalmente suya. Por eso se había convencido a sí mismo de que Mia Carter era feliz. En su mente, ella había seguido adelante fácilmente, encontrando a alguien más estable, alguien que se quedara. Imaginaba su vida tranquila y completa, llena de rutinas que ya no lo incluían a él. Esta creencia se había vuelto cómoda con los años, una historia que se contaba a sí mismo cada vez que el nombre de ella surgía inesperadamente en sus pensamientos. Si ella era feliz, entonces su partida no había causado daño. Si ella era feliz, entonces no había nada que arreglar. Se habían amado una vez, profundamente y sin precaución. En aquel entonces, Alex aún no era un director ejecutivo, solo un hombre ambicioso con planes que siempre parecían estar a un paso de la realidad. Mia había creído en él de una manera que se sentía casi aterradora, como si pudiera ver un futuro que él todavía estaba tratando de construir. Ella escuchaba cuando él hablaba de negocios, lo apoyaba cuando las dudas aparecían tarde en la noche y nunca le pidió que eligiera entre ella y sus sueños. Eso hizo que irse fuera más fácil de lo que debería haber sido. Cuando llegó la oferta de otra ciudad, prometiendo crecimiento y reconocimiento, Alex aceptó sin dudarlo. Le dijo a Mia que era temporal, que la distancia no cambiaba lo que tenían. Ella no discutió. Ella no lloró. Solo asintió, parada tranquilamente en la puerta mientras él empacaba su maleta, con las manos entrelazadas fuertemente frente a ella, como si estuviera sosteniendo algo frágil dentro de su pecho. Alex había tomado su calma como comprensión. No notó la forma en que ella lo miraba entonces, como si memorizara su rostro, ni cuestionó por qué no preguntó cuándo volvería. La besó para despedirse con la confianza de alguien seguro de que siempre habría otro momento más tarde, otra oportunidad para hablar, para explicar, para regresar. Los años que siguieron estuvieron llenos de éxito. Alex ascendió rápidamente, construyendo una reputación como alguien confiable y decisivo. Compró un apartamento más grande, viajaba con frecuencia y se rodeaba de personas que admiraban su disciplina. Cuando los colegas preguntaban sobre su vida personal, respondía vagamente, diciendo que una vez había amado a alguien, pero que la vida había seguido adelante. A veces, tarde en la noche, cuando las luces de la ciudad se desdibujaban en reflejos sobre las ventanas de su oficina, pensaba en Mia. El pensamiento siempre llegaba inesperadamente y se iba igual de rápido, descartado con el mismo razonamiento familiar. Ella debe ser feliz ahora. Ella se merecía eso. Y creerlo le permitía continuar hacia adelante sin mirar atrás. Lo que Alex no sabía era que la certeza, cuando se construye sobre suposiciones en lugar de la verdad, es frágil, y que la vida que imaginaba para ella existía solo porque él la necesitaba. Mia Carter aprendió muy rápido cuán ruidoso podía ser el silencio. Después de que Alex se fue, el apartamento se sentía demasiado grande. Cada sonido resonaba en habitaciones que alguna vez
habían estado llenas de conversación y planes compartidos. Se movía a través de sus días con cuidado, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el frágil equilibrio que intentaba mantener. Los amigos preguntaban cómo estaba, y ella sonreía en respuesta, dando respuestas educadas e incompletas, porque la verdad se sentía demasiado pesada para explicarla. Al principio, se dijo a sí misma que la distancia aclararía las cosas. Alex había prometido que era temporal, y ella quería creer que la ambición y el amor podían existir lado a lado sin que uno destruyera al otro. Esperaba sus llamadas, releía sus mensajes y ajustaba su horario a la diferencia horaria, convenciéndose de que la paciencia era parte de amar a alguien con grandes sueños. Entonces su cuerpo comenzó a cambiar. Comenzó con un agotamiento que el sueño no arreglaba, con mañanas que se sentían más pesadas que las anteriores. Mia lo descartó como estrés, el resultado natural de extrañar a alguien y adaptarse a estar sola. Cuando llegaron las náuseas, agudas e innegables, todavía resistía el pensamiento que presionaba silenciosamente en el fondo de su mente. No era el miedo lo que le impedía reconocerlo, sino la incredulidad. Esto no era algo que hubiera planeado, no era algo que se hubiera permitido imaginar. La prueba confirmó lo que sus instintos ya sabían. Se sentó en el borde de la bañera, mirando el resultado hasta que el mundo pareció inclinarse ligeramente, como si todo se hubiera desplazado lo suficiente para ser desconocido. Su primera reacción no fue pánico, sino una extraña y hueca calma. Colocó una mano sobre su estómago, tratando de entender cómo algo tan pequeño ya podía cambiarlo todo. Alex fue la primera persona en la que pensó. Su teléfono estaba en su mano antes de que se diera cuenta completamente, su nombre brillando en la pantalla. Imaginó decírselo. Imaginó la pausa que seguiría, la forma en que su mente comenzaría inmediatamente a calcular qué significaba esto para sus planes. Lo conocía lo suficientemente bien como para predecir que volvería, no porque quisiera, sino porque creía que debía hacerlo. El pensamiento hizo que su pecho se apretara dolorosamente. Ella no quería ser una responsabilidad. Mia dejó el teléfono y se dijo a sí misma que esperaría el momento adecuado, un momento en el que pudiera hablar sin miedo, cuando las palabras no sonaran como una acusación o una demanda. Pasaron los días, luego las semanas, y el momento nunca llegó. Los mensajes de Alex se volvieron menos frecuentes, llenos de actualizaciones sobre reuniones y progresos, emoción mezclada con agotamiento. Ella respondía con aliento, eligiendo sus palabras cuidadosamente, manteniendo su propia verdad oculta tras la tranquilidad. Cuando el médico confirmó que esperaba gemelos, el peso de su decisión se hizo más pesado. 2 vidas ahora dependían de sus elecciones, y el futuro se sentía de repente vasto y aterrador. El médico habló suavemente, explicando qué esperar, describiendo riesgos y precauciones, mientras Mia asentía y absorbía solo fragmentos. Caminó a casa después, en lugar de tomar el autobús, necesitando el movimiento para conectarse a tierra, para recordarse a sí misma que todavía era capaz de poner un pie delante del otro. Esa noche lloró en silencio en su almohada, no por arrepentimiento, sino por miedo a lo que se avecinaba. Lloró por la vida que pensaba que estaba construyendo, por la simplicidad que había perdido y por el hombre que ahora estaba demasiado lejos para compartir este momento con ella. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, algo dentro de ella se endureció convirtiéndose en determinación.
haría esto por su cuenta. No porque no amara a Alex, sino porque amaba a sus hijos lo suficiente como para querer más para ellos que la incertidumbre. Comenzó a planificar cuidadosamente, ahorrando dinero, reorganizando su vida, preparándose para un futuro que ya no incluía esperar. Cada elección fortalecía su independencia mientras ampliaba la distancia entre ella y la verdad que aún no había compartido. Mia se dijo a sí misma que estaba protegiendo a todos los involucrados. Lo que aún no entendía era que la protección, cuando se construye sobre el silencio, también podía convertirse en un muro que nadie sabía cómo cruzar una vez que estaba completamente formado. Los meses que siguieron exigieron más fuerza de Mia de la que jamás había sabido que poseía. Llevar gemelos cambió todo, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si cada pensamiento ahora tuviera peso y consecuencia. Su cuerpo se cansaba más rápido y las tareas simples se convirtieron en negociaciones con el agotamiento. Aún así, se impulsó hacia adelante, aferrándose a la rutina como una forma de estabilidad, creyendo que si seguía moviéndose, el miedo no tendría tiempo de atraparla. Las citas con el médico se volvieron frecuentes, cada una un recordatorio de que ya no vivía solo para sí misma. Aprendió el ritmo de los latidos del corazón a través del eco constante de las máquinas. Aprendió a reconocer la diferencia entre la incomodidad ordinaria y las señales de advertencia que exigían atención. El médico hablaba con cuidado, explicando los riesgos con calma profesional, y Mia escuchaba atentamente, haciendo preguntas, memorizando instrucciones, decidida a no perderse nada que pudiera importar. Por la noche, cuando el apartamento quedaba en silencio, el peso de la soledad regresaba. Yacía despierta con las manos descansando protectoramente sobre su estómago, sintiendo los movimientos sutiles bajo su piel. Los bebés se movían de manera diferente, incluso entonces, como si ya expresaran personalidades individuales. Esos momentos la llenaban de una mezcla de asombro y miedo tan intensa que la dejaba sin aliento. Les susurraba en la oscuridad, prometiendo seguridad, prometiendo amor, prometiendo que nunca estarían solos, incluso cuando ella misma se sentía profundamente sola. La realidad financiera presionó con fuerza. Mia aceptó trabajo extra donde pudo, aceptó proyectos más pequeños, recortó cada gasto innecesario sin dudarlo, vendió muebles que guardaban recuerdos, empacó pedazos de su pasado para dejar espacio a lo que venía. Cada sacrificio se sentía permanente, pero lo aceptó con tranquila determinación. Estaba construyendo algo nuevo ahora, y no había espacio para la nostalgia. Los amigos notaron los cambios. Hicieron preguntas cuidadosas, ofrecieron ayuda que Mia a veces aceptaba y a veces rechazaba. Explicar la verdad requería una energía que no siempre tenía, y aprendió a desviar el tema gentilmente, manteniendo su historia para ella misma. Algunas noches, quería desesperadamente contarle todo a alguien, decir el nombre de Alex en voz alta y admitir cuánto lo amaba todavía, pero se tragaba esas palabras, temerosa de que decirlas debilitara su resolución. El embarazo se volvió más difícil a medida que pasaba el tiempo. Hinchazón, mareos, dolor que persistía más tiempo cada día. Hubo momentos en que el miedo se apoderó de ella agudamente, cuando se preguntaba si había cometido un error terrible al elegir enfrentar esto sola. Durante esos momentos, la cara de Alex surgía en su mente sin invitación, y tenía que recordarse a sí misma por qué había elegido el silencio. No podía soportar la idea de que él regresara por obligación, de ver el resentimiento envenenar lentamente lo que quedaba entre ellos.
Cuando el parto comenzó antes de lo esperado, llegó con una fuerza y urgencia que no dejaba lugar a dudas. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, el aire demasiado frío, las voces se superponían mientras las enfermeras se movían rápidamente a su alrededor. Mía se centró en respirar, en mantenerse presente, en confiar en las personas que la rodeaban ahora. El miedo presionaba contra su pecho, pero debajo había algo más fuerte, algo inquebrantable. Los nacimientos fueron largos y agotadores, empujándola más allá de los límites que no sabía que existían. Cuando el primer llanto llenó la habitación, agudo e insistente, las lágrimas se derramaron por su rostro sin permiso. El segundo siguió momentos después, igual de fuerte, igual de vivo. El alivio se estrelló contra ella tan poderosamente que sollozó abiertamente, su cuerpo temblando con la liberación de semanas de tensión y miedo. 2 niños, Leo y Noah, fueron colocados en sus brazos uno tras otro, pequeños y cálidos, sus diminutos dedos curvándose instintivamente alrededor de los de ella. Sus caras eran casi idénticas, cabello oscuro y ondulado húmedo contra sus frentes, ojos azules parpadeando hacia ella con curiosidad desenfocada. En ese momento, el agotamiento se desvaneció en el fondo, reemplazado por un amor feroz y abrumador que la ancló por completo. Más tarde, en la tranquilidad de la sala de recuperación, Mía los vio dormir en sus Moisés, uno al lado del otro, respirando en un ritmo perfecto y frágil. Sintió un dolor familiar entonces, el pensamiento de Alex surgiendo de nuevo, más agudo y doloroso ahora que sabía exactamente lo que se estaba perdiendo. Por un breve momento, consideró alcanzar su teléfono, imaginó su reacción si le contaba todo ahora. No lo hizo. En cambio, miró a sus hijos e hizo un voto silencioso. Ella sería suficiente. Encontraría una manera. Cualesquiera que fueran los sacrificios que requiriera, cualquier fuerza que exigiera, la daría voluntariamente. Esa noche marcó un punto de inflexión que no podía deshacer. A partir de ese momento, Mía ya no estaba simplemente sobreviviendo a las consecuencias de una elección. Estaba dando forma activamente a un futuro construido sobre el amor, la resiliencia y una promesa que tenía la intención de cumplir, incluso si eso significaba llevar el peso de ello sola. La vida con 2 recién nacidos borró cualquier ilusión restante de control que Mía alguna vez creyó poseer. Los días se desdibujaron en noches, medidas no por horas, sino por tomas de leche, llantos y el frágil ritmo de sueño que aprendió a robar en minutos en lugar de tramos largos. Leo y Noah rara vez descansaban al mismo tiempo, como si instintivamente se turnaran para exigir su atención, y Mía se movía entre ellos con una urgencia silenciosa que dejaba su cuerpo constantemente adolorido y su mente permanentemente alerta. El apartamento se sentía más pequeño ahora, abarrotado de cunas, biberones y el suave zumbido del ruido blanco que nunca se desvanecía por completo. Mía aprendió a funcionar a través de un agotamiento tan profundo que se sentía físico, un peso presionando detrás de sus ojos y en sus huesos. Hubo momentos en los que se paraba en la cocina sosteniendo un biberón, insegura de cuánto tiempo había estado allí, sus pensamientos disolviéndose en la niebla antes de volver a enfocarse con el sonido de un llanto. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, había una belleza que no había esperado. Leo se calmaba instantáneamente cuando ella cantaba, aunque apenas podía recordar la letra de las canciones de cuna que su madre le cantaba una vez. Noah prefería el tacto, calmándose solo cuando ella lo sostenía cerca, su pequeña mano agarrando su dedo con una fuerza sorprendente.
Mia aprendió estas diferencias instintivamente, su cuerpo respondiendo antes de que su mente pudiera analizarlas, como si la maternidad hubiera desbloqueado algo antiguo e inenseñable dentro de ella. La tensión financiera se agudizó a medida que pasaban las semanas. Las facturas médicas llegaban con implacable regularidad, cada sobre un recordatorio de que el amor no pagaba las necesidades. Mia regresó al trabajo antes de lo que debería, aceptando proyectos remotos que completaba tarde en la noche mientras los niños dormían intermitentemente a su lado. Escribía a través del agotamiento, corrigiendo errores el doble de a menudo, impulsada por el conocimiento de que cada dólar importaba ahora más que nunca. Los amigos ofrecían ayuda, pero a Mia le costaba aceptarla. Dejar que alguien más se hiciera cargo, aunque fuera brevemente, se sentía como rendir un control que no podía permitirse perder. Sonreía, les agradecía y declinaba la mayoría de las veces, convenciéndose a sí misma de que la independencia era el único camino a seguir. Aún así, en las raras noches en que alguien se quedaba lo suficiente para que ella se duchara sin interrupciones, lloraba en silencio bajo el agua caliente, abrumada tanto por la gratitud como por el alivio. La ausencia de Alex se convirtió en una presencia propia. Lo veía en todas partes en los niños sin quererlo. La forma de la boca de Leo cuando se concentraba, el pliegue entre las cejas de Noah cuando fruncía el ceño, el inconfundible azul de sus ojos cuando la luz les daba justo. Cada similitud la golpeaba inesperadamente, reabriendo preguntas que había sellado cuidadosamente. Se preguntaba qué pensaría Alex si los viera, si el reconocimiento llegaría al instante o si la duda nublaría su reacción. En las noches en que el sueño se negaba a llegar, Mia repetía conversaciones imaginadas en su mente, practicaba explicaciones, argumentos, incluso ira, aunque ninguno de ellos se sentía completo. En algunas versiones, Alex estaba furioso por haber sido mantenido en la ignorancia. En otras, estaba en silencio, distante, ya ido emocionalmente antes de que ella terminara de hablar. Esos resultados imaginados la asustaban más de lo que la soledad jamás lo había hecho. Así que permaneció en silencio. Pasaron los meses y los niños se hicieron más fuertes, sus llantos suavizándose en sonidos que casi parecían risas. Mia los vio descubrir el mundo centímetro a centímetro, los ojos siguiendo el movimiento, las manos agarrando la nada, las bocas abriéndose maravilladas. Cada hito se sentía como una pequeña victoria, prueba de que, a pesar de todo, estaba haciendo algo bien. Aún así, había noches en que el miedo se colaba silenciosamente. ¿Qué pasaría si se enfermaba? ¿Qué pasaría si algo le sucedía a ella? La idea de los niños sin ella hacía que su pecho se apretara dolorosamente, obligándola a sentarse derecha en la cama solo para respirar. Comenzó a escribir notas, instrucciones prácticas escondidas en un cajón, explicando rutinas, preferencias, contactos de emergencia, por si acaso. Era un hábito nacido no del pesimismo, sino de la responsabilidad. Para cuando Leo y Noah se acercaban a su primer cumpleaños, Mia se sentía mayor de lo que era, moldeada por el sacrificio y la vigilancia constante. Había aprendido a resistir, a proveer, a amar ferozmente sin reservas. Lo que no había aprendido era cómo dejar ir la parte de su vida que había terminado cuando Alex se fue. Ese capítulo permanecía inconcluso, esperando silenciosamente un momento que ella todavía creía que nunca llegaría.
Para cuando Leo y Noah cumplieron 3 años, la vida de Mía se había asentado en un equilibrio cuidadoso que dejaba poco margen para el error. Los niños ya no eran bebés, pero estaban lejos de ser fáciles. Corrían en lugar de caminar, discutían en lugar de llorar y probaban los límites con una persistencia que la dejaba agotada y silenciosamente orgullosa. Su energía llenaba cada rincón del pequeño hogar, convirtiendo los días ordinarios en movimiento constante, y Mía aprendió a anticipar el caos antes de que llegara. El parque se convirtió en su segundo hogar. Cada mañana los abrigaba o les untaba protector solar en la piel impaciente, dependiendo de la estación, y caminaba por el sendero familiar bajo árboles cuyas hojas marcaban el tiempo mejor que cualquier calendario. Leo prefería la estructura, subiendo los mismos escalones en el mismo orden y molestándose cuando las rutinas cambiaban. Noah perseguía todo lo que se movía, intrépido y ruidoso, su risa resonando a través de la hierba. Mía sabía exactamente dónde pararse para poder ver a ambos a la vez, sus ojos nunca descansando completamente en ninguno. Los extraños a menudo les sonreían. Algunos comentaban lo hermosos que eran los niños, lo parecidos que se veían, lo afortunada que era ella. Mía devolvía la sonrisa cortésmente, respondiendo sin ofrecer más de lo necesario. Se había acostumbrado a la pregunta tácita que a veces seguía, la mirada alrededor como si buscaran a alguien que faltaba. Cuando le preguntaban dónde estaba su padre, respondía con calma que solo eran ellos 3, y lo decía con suficiente confianza como para que la mayoría de la gente no presionara más. Por la noche, cuando los niños finalmente dormían, Mía se sentaba sola con el peso del día asentándose pesadamente en sus hombros. Leía las facturas con cuidado, planeaba las listas de compras con precisión y programaba su trabajo alrededor de las horas preescolares. Cada decisión era calculada, no porque careciera de sueños, sino porque había aprendido que la estabilidad importaba más que la ambición ahora. Aún así, bajo la estructura que había construido, permanecía una inquietud silenciosa, una conciencia de que algo no resuelto persistía en los bordes de su vida. Alex volvía a sus pensamientos más a menudo de lo que se permitía admitir. Escuchaba su voz a veces cuando los niños hacían preguntas que ella no podía responder fácilmente, preguntas sobre familias que veían en libros u otros niños que conocían. Ella respondía honestamente pero con delicadeza, explicando que las familias venían en muchas formas y que el amor no siempre se veía igual para todos. Los niños aceptaban sus respuestas sin resistencia, confiando en ella completamente, y esa confianza la fortalecía y la asustaba a la vez. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco viendo a Leo organizar cuidadosamente piedras, mientras Noah perseguía palomas con alegría imprudente, un sentimiento familiar la invadió. La sensación de ser observada. Lo descartó al principio, atribuyéndolo al hábito, a años de hacer todo sola. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su respiración se detuvo dolorosamente en su pecho. Alex estaba de pie al otro lado del parque. Se veía mayor, más afilado en formas que hablaban de éxito y responsabilidad, pero inconfundiblemente el mismo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El mundo a su alrededor continuó con normalidad, niños riendo, padres gritando advertencias, pero el espacio entre ellos se sentía suspendido, pesado con años de verdad no dicha. El primer instinto de Mía fue levantarse e irse.
El segundo fue quedarse perfectamente quieta, temerosa de que el movimiento rompiera cualquier realidad frágil que fuera ésta. Alex dio un paso adelante, luego se detuvo, su mirada fija no en ella, sino en los niños. Mia observó cómo cambiaba su expresión a medida que el reconocimiento amanecía lenta y dolorosamente, como si su mente se resistiera a lo que sus ojos ya sabían. Los niños lo notaron entonces. Noah saludó sin dudarlo, sonriendo al extraño. Leo estudió a Alex con tranquila intensidad, inclinando la cabeza ligeramente de una manera que Mia reconoció demasiado bien. Era la misma mirada que Alex solía tener cuando se concentraba, el mismo pliegue sutil entre sus cejas. La certeza de Alex se hizo añicos en ese instante. Mia lo sintió tan claramente como si se hubiera dicho en voz alta. La vida que había imaginado para ella, la creencia de que ella había seguido adelante felizmente con otra persona, se deshizo silenciosamente mientras él estaba allí, mirando la innegable verdad reflejada en dos rostros pequeños. Ella se levantó lentamente, sus movimientos controlados, su voz firme cuando finalmente pronunció su nombre. Alex. Él la miró entonces, realmente la miró, y el peso de la comprensión se asentó completamente entre ellos. No había acusaciones en sus ojos, solo conmoción, arrepentimiento y algo peligrosamente cercano al dolor. En ese momento, Mia supo que el pasado que había llevado sola estaba a punto de exigir su lugar en el presente, y no habría forma de darle la espalda ahora. Alex no se acercó de inmediato. Se quedó donde estaba, como si cruzar la distancia demasiado rápido pudiera hacer que el momento desapareciera, como algo imaginado bajo el peso del agotamiento. Mia notó esa vacilación y la entendió mejor de lo que quería. La certeza que él había llevado durante años se había agrietado y ahora estaba parado en el espacio incómodo donde la verdad exigía coraje. Leo fue el primero en hablar. «Mamá», dijo en voz baja, todavía mirando a Alex con cuidadosa atención. «¿Quién es ese?» Mia inhaló lentamente, conectándose a tierra antes de responder. «Es alguien a quien solía conocer», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Alguien importante». Alex se estremeció casi imperceptiblemente ante eso, pero asintió, aceptando la moderación. Se acercó entonces, deteniéndose a unos metros de distancia, su atención cambiando entre los niños y Mia como si tuviera miedo de mirar demasiado tiempo a cualquiera de ellos. «Están hermosos», dijo, con la voz más baja de lo que ella recordaba. «¿Qué edad tienen?» «3», respondió Mia. «Leo y Noah». Los nombres parecieron aterrizar pesadamente en su pecho. Los repitió en voz baja, probando su forma, como si decirlos en voz alta pudiera hacer el momento más real. La mirada de Leo se suavizó ligeramente al escuchar su propio nombre pronunciado por un extraño, mientras Noah sonreía y se acercaba más, la curiosidad superando la precaución. Alex se agachó instintivamente, poniéndose a su nivel sin pensar. «Hola», dijo suavemente. Noah se rió, inmediatamente cómodo. «Hola», repitió, y luego señaló los zapatos de Alex. «Son brillantes». Alex sonrió a pesar de sí mismo, una expresión genuina rompiendo la tensión. Leo permaneció quieto, observador, asimilando todo con seria intención. Mia observó el intercambio cuidadosamente, su corazón apretándose con una mezcla de miedo e inevitabilidad. «¿Podemos hablar?»,
Preguntó Alex en voz baja, levantando la mirada hacia ella. Solo por un momento. Ella dudó, luego asintió. Se movieron una corta distancia, todavía lo suficientemente cerca para mantener a los niños a la vista. Leo siguió sus movimientos de cerca, mientras Noah rápidamente perdió interés y comenzó a perseguir una hoja que se deslizaba por el suelo. «Pensaste que yo era feliz con otra persona», dijo Mia antes de que Alex pudiera hablar. No fue una acusación, sino una declaración, tranquila y firme. Alex tragó saliva. «Lo hice. Me dije eso durante años. Hacía las cosas más fáciles», dijo ella. «Sí», admitió él. «Lo hacía». El silencio se asentó entre ellos de nuevo, más pesado ahora que conllevaba comprensión en lugar de confusión. Alex se frotó las manos, un hábito nervioso que Mia reconoció al instante. «Son míos», dijo al fin, no como una pregunta. «Sí», respondió ella, «lo son». Las palabras lo golpearon completamente entonces. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si se hubiera estado manteniendo erguido por pura fuerza de voluntad. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz áspera pero controlada. Mia le sostuvo la mirada sin pestañear. «Porque habrías vuelto por responsabilidad, no por elección. Y no podía construir una vida para ellos sobre eso». Alex asintió lentamente, absorbiendo la verdad incluso mientras dolía. «Deberías haberme dado la oportunidad de elegir». «Elegí por ellos», respondió ella. «Y por mí misma». Se quedaron allí, dos personas que una vez se habían amado profundamente, ahora separadas por años de silencio y sacrificio. Alex miró hacia los niños, viendo a Noah reír mientras casi tropezaba con sus propios pies, Leo interviniendo para estabilizarlo con cuidadosa seriedad. «No saben quién soy», dijo en voz baja. «No», estuvo de acuerdo Mia. «Y no puedes decidir qué significa eso todavía». «No quiero desaparecer de nuevo», dijo Alex. «No quiero alejarme de esto». «Eso no es algo que prometes», respondió ella. «Eso es algo que demuestras». Los niños corrieron hacia ellos entonces, Noah sin aliento y sonriendo, Leo agarrando una pequeña piedra que aparentemente había considerado lo suficientemente importante como para guardarla. Alex se enderezó, instintivamente dando un paso atrás para darle espacio a Mia, un gesto que ella notó y reconoció en silencio. «Mamá», dijo Noah felizmente, «él habla gracioso». Mia casi sonrió. Alex dejó escapar un suspiro silencioso, a partes iguales alivio e incredulidad. Entendió ahora que nada sería rápido o simple. No habría una reunión dramática, ni un perdón instantáneo, ni un camino claro hacia adelante. Pero había verdad. Y mientras veía a Mia guiar a los niños de regreso al patio de recreo, se dio cuenta de algo con dolorosa claridad. La vida que había imaginado para ella nunca había existido. La que estaba parada frente a él se había construido sin él, pieza por pieza, a través de una resistencia que él nunca había tenido que aprender. Si quería ser parte de ella ahora, no sería porque asumiera su lugar, sería porque se lo ganó. Los días que siguieron no se precipitaron hacia una resolución. Se desarrollaron lenta y deliberadamente, como si el mundo mismo entendiera que la prisa solo dañaría algo ya frágil.
Alex no apareció en la puerta de Mia a la mañana siguiente con grandes gestos o demandas de respuestas. En cambio, envió un mensaje corto preguntando si estaría bien reunirse en el parque nuevamente, a la misma hora, donde los niños ya se sentían seguros. Mia estuvo de acuerdo, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras escribía la respuesta. A partir de ese día, Alex apareció tranquila y constantemente. Llegaba temprano, siempre esperando a una distancia respetuosa, nunca asumiendo que su presencia era bienvenida, nunca presionando por más de lo que se le ofrecía. No trajo nada al principio, ni regalos, ni juguetes, entendiendo instintivamente que la confianza no se podía comprar. Observó, escuchó, aprendió. Leo se mantuvo cauteloso, de pie cerca de Mia, estudiando a Alex con la seriedad de un niño que sentía una complejidad más allá de sus años. Noah, por otro lado, aceptó a Alex con una facilidad desarmante, saludándolo con ruidosos «hola» y preguntas interminables sobre todo, desde pájaros hasta por qué los adultos bebían café. Alex respondía a cada una pacientemente, a veces con torpeza, pero siempre con honestidad, y Noah parecía apreciar eso. Mia observaba todo. Notaba cómo Alex nunca interrumpía sus rutinas, cómo difería a sus decisiones sin quejarse, cómo preguntaba antes de ayudar en lugar de asumir. Cuando Leo se cayó y se raspó la mano una tarde, Alex se congeló durante medio segundo. Luego esperó, dejando que Mia lo manejara mientras él se quedaba cerca, listo pero contenido. Esa vacilación le importaba a ella más de lo que esperaba. Una noche, después de que los niños finalmente se hubieran dormido, Mia se sentó sola en la mesa de la cocina, el silencio presionando a su alrededor. La presencia de Alex había despertado emociones que había enterrado durante mucho tiempo bajo la responsabilidad y la rutina. Se encontró repitiendo momentos del parque, analizando sus palabras, sus silencios, su moderación. Le asustaba lo fácil que el pasado podía resurgir, lo delgada que era la línea entre la memoria y la esperanza. Una semana después, lo invitó a entrar por primera vez. No fue dramático. No hubo anuncio, ni ceremonia. Ella simplemente se hizo a un lado en la puerta y dijo, «Puedes entrar, pero solo por un rato». Alex asintió, entendiendo el peso de la invitación, y se quitó los zapatos sin que se lo pidieran. Los niños estaban curiosos pero tranquilos. Noah inmediatamente tiró de Alex hacia sus juguetes, narrando una historia elaborada como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Leo se quedó cerca, escuchando, corrigiendo ocasionalmente los detalles con tranquila autoridad. Alex siguió su ejemplo, dejando que ellos definieran la interacción, su risa suave y no forzada. Mia observaba desde la puerta, con el corazón apretado. Más tarde, cuando Alex se preparaba para irse, Leo los sorprendió a ambos acercándose y extendiendo la pequeña piedra que había llevado desde el parque. «Puedes tenerla», dijo solemnemente, «pero tienes que devolverla la próxima vez». Alex la aceptó con cuidado, como si fuera algo precioso. «Lo haré», prometió. Después de que se fue, Mia se sentó en el borde del sofá mirando el lugar donde él había estado. Se sentía en conflicto, expuesta y profundamente cansada. Había construido su vida alrededor de la certeza y el control, y ahora ambos estaban siendo probados de maneras que nunca había permitido antes. Los días siguientes trajeron pequeños cambios. Los niños comenzaron a preguntar cuándo vendría Alex de nuevo. Mia respondía honestamente,
diciendo que no sabía, que ya verían. Se negó a hacer promesas que no podía garantizar, incluso cuando una parte de ella comenzó a imaginar cómo podría verse la estabilidad con él verdaderamente presente. Una noche, después de que Noah se hubiera quedado dormido a mitad de una frase y Leo yacía en silencio a su lado, Mia miró al techo y admitió algo que había evitado durante años. Nunca había dejado de amar a Alex, pero el amor por sí solo ya no era suficiente. La confianza tenía que reconstruirse lentamente, cuidadosamente, a través de la acción en lugar de la intención. Sabía que abrir la puerta más significaba arriesgarse a la decepción no solo para ella, sino para sus hijos. El pensamiento la aterrorizaba, sin embargo, la alternativa, cerrarse por completo, se sentía igual de imposible ahora. En algún lugar entre el miedo y la esperanza, Mia entendió que la parte más difícil no era dejar que Alex volviera a su vida. Era permitirse creer que esta vez él podría quedarse. El punto de inflexión no llegó con una declaración dramática o una confesión repentina de amor. Llegó en silencio, disfrazado de un día ordinario, el tipo que una vez había constituido toda la vida de Mia antes de que Alex regresara. Los niños se despertaron temprano, discutiendo sobre qué zapatos pertenecían a quién, sus voces llenando el apartamento con un caos familiar. Mia se movió a través de la rutina matutina por instinto, empacando bocadillos, atando cordones, cepillando el cabello, su mente ya planeando el día por delante. Alex llegó justo después del desayuno, como había comenzado a hacer más a menudo. Ya no esperaba a distancia. Se paró en la puerta, paciente, con las manos relajadas a los costados, encontrando los ojos de Mia sin expectativas. Ella lo dejó entrar sin comentarios, un pequeño gesto que aún conllevaba peso. Fueron al parque juntos, no como un experimento cauteloso esta vez, sino como algo más cercano a la rutina. Leo caminaba entre ellos, sosteniendo la mano de Mia en un lado y el dedo de Alex en el otro, fingiendo no notar el significado de ello. Noah corrió adelante, intrépido y ruidoso, llamando hacia atrás para asegurarse de que estaban mirando. Por primera vez, Mia sintió una extraña sensación de equilibrio asentarse sobre ella. No certeza, no seguridad, sino algo más estable que el miedo. Más tarde esa tarde, mientras los niños jugaban cerca, Alex se volvió hacia ella con una seriedad que hizo que su corazón se apretara. «Sé que no puedo cambiar lo que me perdí», dijo en voz baja, «y sé que no merezco confianza solo porque la pida, pero quiero construir algo real con ellos y contigo si me dejas». Mia lo miró por un largo momento, buscando en su rostro urgencia, presión, cualquier cosa que se sintiera como una demanda. No encontró nada, solo paciencia y una tranquila disposición a aceptar cualquier respuesta que ella diera. «No los protegeré de ti», dijo lentamente, «pero los protegeré por ellos. Eso significa que te quedas, incluso cuando es difícil, incluso cuando es inconveniente». «Lo haré», dijo Alex sin dudarlo. Los meses que siguieron pusieron a prueba esa promesa de maneras pequeñas y poco glamorosas. Hubo noches de insomnio cuando Noah estaba enfermo y Alex se quedaba en el suelo junto a su cama. Hubo reuniones preescolares, cenas apresuradas, mochilas olvidadas y momentos de frustración que no tenían nada que ver con el pasado y todo que ver con la vida real. Alex apareció para todo ello. Aprendió cuándo dar un paso adelante y cuándo dar un paso atrás. Cometió errores, se disculpó por ellos y no desapareció cuando las cosas se volvieron incómodas. Leo comenzó a llamarlo papá una tarde sin anuncio, como si la palabra simplemente hubiera encontrado su lugar.
Noah lo siguió inmediatamente, más fuerte y orgulloso, repitiéndolo hasta que Alex se rió y se secó los ojos al mismo tiempo. Mia observó desde la puerta, con el pecho dolorido por una emoción que ya no trataba de reprimir. Una noche, después de que los niños se hubieran dormido, Mia y Alex se sentaron juntos en la tranquila sala de estar. Las luces de la ciudad brillaban suavemente fuera de la ventana, y el pasado se sentía distante, ya no agudo, ya no definitorio. «Pensé que eras feliz con otra persona», admitió Alex, creyendo que eso hacía más fácil vivir con mis elecciones. Mia asintió. «Y yo pensé que nunca dejarías de elegir el trabajo sobre nosotros, creyendo que eso hacía más fácil sobrevivir». Se sentaron en silencio después de eso, no incómodos, no tensos, simplemente conscientes de lo lejos que habían llegado para encontrarse de nuevo en este lugar. Alex alcanzó su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. Lo que construyeron no fue perfecto, pero fue honesto. Fue moldeado por la paciencia, por la responsabilidad compartida, por la comprensión de que el amor no se probaba con palabras, sino con presencia. A veces una persona se convence a sí misma de que el pasado ha seguido adelante sin ella. A veces se dice a sí misma que otra persona ha tomado su lugar, pero todo lo que se necesita es un momento, una mirada a unos ojos familiares reflejados en niños que nunca conoció, para entender la verdad. No llegó demasiado tarde. Finalmente estaba donde debía estar.